Conversando en positivo, haciendo nuevos aportes a la construcción del desarrollo humano en Chile y en diversos países y en el planeta en general, con todo lo que está sucediendo en estos tiempos tan intensos. Hoy con una maravillosa invitada, amiga con mucho orgullo, muy querida por todos, una maestra que viene a entregarnos luz y esperanza para estos tiempos. Así que la voy a invitar en forma inmediata para que se conecte con nosotros. Se conectará con nosotros en cualquier segundo. Aquí ya está, ya. ¿Cómo está, querida Patti? Hola Eddie, ¿qué tal? Aquí Eh, estamos. ah, Feliz de estar ahí está contigo y perfecto. gracias por tu tan maravillosa y Al, con- cariñosa presentación. ¿Estoy no, bien al ahí? contrario, yo te voy a presentar. Ahí está perfecto, está muy bien. Deja presentarte un poco Ya. más. Yo sé que todos te conocen acá en Chile, pero hay muchos amigos que también que son de otros lados. Es muy simple. Patricia May, primero que nada, es una tremenda ser humana que se ha dedicado toda su vida a hacer aporte constructivo a la construcción de un mayor desarrollo de conciencia, una maestra, se diría. Ella se define como una caminante y una practicante espiritual, es una gran escritora y de profesión antropóloga. Así que hoy día vamos a conversar sobre el camino a la esencia, ¿no, Pati? Así es, Eddie. Tú me estimulas para que yo diga cosas. Sí, sí, yo voy a partir, mira, voy a decir que es fácil darse cuenta de la apariencia. Nos damos cuenta del cuerpo, nos damos cuenta de las emociones, nos damos cuenta del pensamiento, cuenta de nuestra esencia. ¿Cómo poder verla, tocarla, sentirla? Partamos quizás por ahí, porque se Sí, habla de bueno, creo, esencia, pero sí. Yo fíjate, estaba pensando, Eddie, que de repente es una gran palabra y porque la esencia es infinita, como que es tan grande y complejo en realidad, tan profundo. Entonces quizás para mm, verlo con mayor criterio de realidad, digamos que en la medida en que vamos haciendo un camino y quizás por experiencias casuales de la vida de repente también, podemos conectar con algo interior quieto, primero quieto, no que sale del miedo, de la angustia y que vive en un estado ahí como en el fondo de nosotros de serenidad, de amor, de claridad, de sentido. Probablemente muchos seres humanos hemos tenido esta experiencia sin de repente buscarla. ¿Ah? mm, Quizás por la cercanía con la naturaleza en algún momento, o por un momento de mucho dolor en que algo se nos aclaró fuertemente, etcétera. Por lo tanto, primero, esa experiencia de que hay algo más que este yo, y es que este yo con su carácter, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus problemáticas vitales, con su historia, esa experiencia de que hay algo ahí en el fondo que es más que eso, diría yo que de esos son los primeros atisbos de la vida interior. ¿Ah? Son los primeros experiencias de la vida interior, que yo no diría que es la esencia en un sentido radical, pero sí es el camino hacia a un yo que no es este yo, ¿ah? Que no es este yo con cierto. sus características, etcétera. ¿Ah? Eh, Y quizás, bueno, y eso es un camino. sí, quizás, Pati, no deberíamos partir quizás en reconocer
el no yo, el que tú estás diciendo, lo que no somos, quizás es más fácil para poder llegar a lo que somos. Sí, sí. Y te quiero decir algo, Eddie. Eh, yo creo que aquí la práctica y la experiencia es fundamental, ¿ah? Porque nosotros podemos hablar mucho de esto y de hecho ya tenemos literatura, ya tenemos grandes maestros ancestrales que nos han hablado. Eh, Sin embargo, lo que transforma la vida es comenzar a hacer el camino de conectar con esto adentro de mí, de experimentarlo, ¿no? Entonces, Mm. bueno, por ejemplo, Tole cuenta una experiencia, ¿cierto? Que fue la experiencia quizás radical que lo abrió y hizo que iniciara su camino, que es esta experiencia de estar en una angustia, en una depresión, en un estado muy Sí, oscuro de su psiquis, ¿ah? Que era una condición permanente de él o constante, y en un momento dado un amor que no era la angustia, que no era la depresión, le dijo, pero yo no quiero seguir siendo esto. Entonces en ese momento se percató de él que no era eso. Esa y entonces se abrió a eso de él que no era eso, ¿ah? Que no era este ser, no sé, complicado con la vida, con todas las cosas, cierto, que claro. vivimos en nuestra mente emocional. Esa conciencia, que él la vivió así y que quizás cada uno de nosotros la puede experimentar de distintas maneras, ¿ah? A mí me parece que aunque sea un atisbo, Eddie, de esta experiencia, aunque sea un instante de esta experiencia de paz interior, de un yo más amplio, de un yo que de verdad cuando lo vamos conectando más profundamente, podemos decir que no tiene edad, que es pura vida, que es pura vida Eh, consciente, ni tiene género, ni tiene historia, porque simplemente es cuando es un yo descondicionado, ¿no? Entonces, el camino a esa experiencia me parece muy importante, ¿ah? Y por supuesto que nos mm, apoya todo el conocimiento ancestral y moderno que tenemos sobre eso, pero hay que poner las mm. manos y la vida a la acción para ti y ir asentándola en nosotros. Sí, yo tengo acá algunos como atributos de la esencia que quizás se podrían reconocer. Por ejemplo, reconoce el amor que das, reconoce cuando solo observas sin juzgar, reconoce cuando vives el presente, reconoces cuando tienes el poder de elegir la actitud para vivir, reconoce la gratitud, la comprensión, la compasión, la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir, la felicidad. O sea, en el fondo, ir reconociendo como ciertos atributos que se pueden ir dando en la esencia. El amor es importante, ¿no? El amor, ¿qué te parece? Sí, sí. De repente, Eddie, se me va un poco la señal, ¿ah? Pero espero poder Ya. sostenerla. Eh, sí, yo diría que todo eso que te quiero decir dos comentarios respecto a lo que dijiste. Una cosa Sí, es sí. decir que, eh, que todas estas características que tú estás diciendo es el reflejo de la esencia en nuestros pensamientos, emociones y acciones, ¿ah? O sea, la esencia se manifiesta a nivel de nuestros pensamientos, emociones y acciones a través de el amor, a través de la entrega, a través de la alegría, a través del servicio, a través de la economía. Ese es un alcance que te quiero hacer. Y el otro alcance que te quiero hacer es que en todo lo que dijiste estaba detrás la palabra reconoce, reconoce, reconoce. ¿Por qué? Porque la esencia, cuando la conectamos en su sentido más puro, cuando hacemos el camino, y ese camino es un camino
que involucra silencio interior, meditación o práctica contemplativa. Cuando hacemos el camino, lo que encontramos allá adentro es algo que ha sido definido a veces como lo que sabe, como algo adentro de nosotros que es consciente, que sabe, y que sabe, que sabe por un lado, ¿cierto?, todo lo radiante que somos, pero que también puede saber y reconocer toda la oscuridad que hay en nosotros, porque solo reconociéndola es que podemos irla trabajando. El enfrentamiento con nuestra propia oscuridad es parte del camino espiritual. Eso es muy importante entenderlo. Cuando somos conscientes, por ejemplo, de que estamos siendo atrapados por una emoción tóxica, estamos haciendo un trabajo espiritual. Porque el centro del trabajo espiritual, y yo diría que la gran palabra del tiempo que viene, es el tema de la conciencia pura espiritual, y esa conciencia aplicada a lo relacional, a lo vincular, a lo social, a todo. Eso es lo que quisiera decir, que en la medida que vamos profundizando en este espacio esencial interior, es curioso, pero en vez de haber más cosas, hay menos cosas, hasta que en algún momento hay nada, hay silencio, hay claridad, hay ser, hay... cuando vas caminando hacia eso, cuando sales de ahí, quedas lleno de claridad, de vida, de tranquilidad, pero lo que experimentas al estar ahí es estar en un silencio en luz, como es definido en las tradiciones espirituales más profundas. Silencio consciente. Cierto. No está lleno de pensamientos, de ideas. De ahí se desprenden pensamientos iluminadores, sentimientos amorosos, pero se desprenden porque en realidad la experiencia es una experiencia... es raro esto, y yo creo que es un aspecto difícil de quienes van profundizando, y es que lo que encuentro no es más experiencias excitantes, sino que lo que encuentro es un silencio consciente, claro, expansivo, que es como nada. Y eso es algo que al caminante espiritual de repente lo confunde mucho, porque estamos acostumbrados a interpretar el camino como emociones impactantes, como experiencias increíbles, como cosas que yo voy a tener palabras para describir. Pero en realidad la única palabra para describir esa vivencia interior con la esencia es soy, o paz, o son palabras muy simples. No, hay que distinguir entre las experiencias fenoménicas astrales, que son, que veo colores, que veo luces, que distingo seres, que yo creo que ese es uno de los grandes engaños del camino espiritual. Creer que la experiencia espiritual es algo como, no sé, como espectacular. Si tú miras a los grandes iluminados de todos los tiempos, Edgardo, es gente que en vez de tener mucha verborrea sobre su experiencia, es simplemente gente que transmite una energía de paz, de amor, de claridad, depende de la línea de la persona, ¿cierto? Pero es básicamente una experiencia de ese tipo, más que narrar cosas tan, no sé, fenoménicas y extraordinarias. Espectacular. Claro, como suele ocurrir, para mí es una gran confusión que sostienen muchos guías espirituales. Y yo creo que confunden a la gente en la búsqueda de visiones, de experiencias, de expansiones, de ver cosas, cuando de repente la cosa es mucho más simple, y por ser mucho más simple, es más difícil de estabilizar en mi conciencia cotidiana. El camino ¿Verdad? Tú espiritual tienes, es simple, pero es difícil.
Sí, muy, muy difícil. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien y de repente se nos va un Perf- poco, me parece, pero yo te estoy escuchando bien en este momento. Perfecto. Hay un texto que es tuyo sobre los ojos del alma. Lo que tú dices es lo siguiente: los ojos del alma se abren desde la quietud, desde un acallamiento de la mente funcionante, desde un silencio interior donde se despliega otra conciencia. En esa serenidad interna comienza a emerger una fuente de plenitud y bienestar, de gratitud ante las cosas más simples, un sentimiento de natural bondad y altruismo, de sabiduría que nos permite ser menos críticos y enjuiciadores. Está bonito, Eddie, me encantó, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, a ¡Qué veces no buen estoy de texto! acuerdo. Sí, por eso que yo siempre insisto en esto. El camino espiritual no es de grandes cosas, es, es de ir acallando, no de ir agregándose cosas, sino de ir quitándose y siendo consciente de aquello que tengo que ir iluminando y simplificando y los nudos que tengo que ir deshaciendo en mí. Entonces, es tan opuesto a la vociferación espiritual eh, de gurú espectaculares, ¿ah? Que te narran de cosas increíbles. No, es todo lo contrario. Yo creo que en la transmisión del conocimiento espiritual, yo creo que hay mucha distorsión y muchos aciertos también, por supuesto, ¿ah? Pero mucha distorsión también, y esta es una de ellas, lo que acabo de decir. Sí. Ahora, el gran problema, lo que tú planteas, es que cada vez tenemos menos capacidad de atención y estamos identificados a lo que no somos. ¿Cómo poder empezar a cultivar esa atención y empezar a desidentificarnos de la ilusión, en el fondo? O sea, completamente, quiero retratar un poco en lo que estamos, Eddie, porque yo estoy escribiendo en este momento sobre eso, ¿ah? Porque eh, todo, eh, todo el tema de Internet, de las múltiples informaciones a los que estamos todo el rato expuestos, ¿ah? A las cadenas de WhatsApp, Ujú. a las redes, a todo lo que estamos todos expuestos todo el día. Pienso que es súper importante aprender a manejarlo bien, porque ¿qué le ha ocurrido al ser humano hoy? Que como tú dices, el ser humano contemporáneo tiene así a nivel transversal un déficit atencional tremendo por la multiplicidad de información, porque si estamos en la mente y en el sistema funcionante nos sentimos obligados a contestar a todo, porque no hemos vuelto unos neuróticos con el teléfono, porque estamos adictos a estar todo el Mm. tiempo contestando, viendo, porque hay como una especie de ansiedad a lo que pueda estar pasando y yo no sé. ¿Ah? Eh, y pienso que esto nos ha dado una especie de, claro, de trastorno mental que es justamente una Mm. incapacidad para hacerse presente, una incapacidad para serenar la mente. Por lo tanto, mira, siempre el camino espiritual ha sido contracorriente. Pero yo no estoy hablando del, ha sido revolucionario, pero yo no estoy hablando de la revolución vociferante, estoy hablando de que tenemos que nadar contracorriente de la cultura prevaleciente de nuestro tiempo, no para estar mostrándola ni para estar vociferando al respecto, porque se trata de que yo lo haga en mí, y eso es difícil Sí. hacerlo en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos con esta mente con déficit atencional, una mente saltimbanqui que da de acá para allá, que no, casi no soporta estar atento a una sola cosa, que no soporta la quietud, que no soporta estar en contemplación de la naturaleza. ¿Qué hacemos con esta mente? Bueno, aquí hay y eso también lo quiero decir, el camino hacia nuestro ser más profundo y real es un camino que requiere conciencia y voluntad. No es automático. No es cierto, como están diciendo algunos gurús hoy día, o guías, o no sé,
que esto se va a dar y que de repente vamos a ser todos iluminados, telépatas y no sé qué. Claro, quizás vamos a tener, Sí. yo creo que somos cada vez más telepáticos y quizás vamos a tener ciertas capacidades más desarrolladas, pero eso no significa que no vamos a tener que hacer un trabajo para eh, poder alinear nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo con esta serenidad interior. Y eso requiere voluntad. Yo sé que Mm. es súper poco popular en este momento decir que esto requiere voluntad. ¿Ah? Que de repente como que todo el mundo quisiera que habláramos de la papa, que si tenemos la última meditación de moda nos vamos a iluminar, que hay ciertas Sí. concentraciones, que podemos hacer, que todo está listo, pero no es así. Yo lo digo y lo aseguro como caminante espiritual ya con experiencia, ¿ah? Y no solo la mía, sino que la que he compartido con tantas personas a través de la vida. ¿Ah? Esto requiere, por ejemplo, Edgardo, un ser consciente de la ansiedad y de la adicción que tenemos por los medios, por el celular y sus informaciones, y conscientemente comenzar a pararlo. Y mira, solo eso cuesta. Además que Solo la eso cuesta, sí. reacción de todo el Mm. mundo y de uno mismo es decir, no, si yo no, no, si yo no. Pero Sí. sí, sí. Pues entonces el tema es, yo creo que casi nadie no nos libramos de esto. Hay que estar atentos, ¿ah? Para no estar todo Mm. el rato con la mano ahí tratando de ver lo que hay, para decidir cuando yo quiero, por supuesto, porque la tecnología es maravillosa, cuando yo quiero mirar lo que se me está comunicando. Entonces, empezando por ir a ver, poniendo límites en la vida en general y a los medios y al celular en general, en particular, poniendo límites y acotando incluso las actividades de un día. Yo siempre digo que es bueno Mm. hacerse la siguiente pregunta, eh, Eddie, porque Mm. tendemos a ser hipercontroladores y excesivamente activos, eh, adictos a la adrenalina. Hacerse la siguiente pregunta: ¿esto es realmente importante? Y optar, si yo tengo que priorizar en mi vida, ¿qué prioridades voy a tener en mi vida? ¿Qué cosas le voy a dar tiempo? Mm. ¿Cómo cuido? Fíjate que hay otro tema en que yo he estado practicándolo yo misma harto. ¿Eh? ¿Cómo cuido cómo me cuido para sostener una energía serena? ¿Qué necesito yo hacer para sostener una energía serena? ¿Qué actitud vital que tengo que tener? ¿Qué cosas tengo que dejar para poder ser? Y cada uno lo sabe. Hay gente, ponte tú, que dice, yo no puedo ver las noticias, porque si veo las noticias me angustio de tal manera. Bueno, esa persona va a tener que respetarse, porque en este momento, con los desafíos planetarios que tenemos, con lo que eh, con lo que ocurre a nivel del mundo, con la pandemia, con el cambio climático, con todos los desafíos socioculturales, políticos que tenemos a nivel país y mundial. Es decir, pienso que quizás cada vez nos sea más difícil sostener un centro sereno. Creo que hay mucho estímulo Mm. como para sacarnos de nuestro centro todo el rato. Hay eventos, estamos enterados de lo que pasa en todas Sí. partes del mundo, sabemos todos los desastres, todo lo que está ocurriendo. Entonces, la pregunta en este momento es un tesoro una persona que puede sostener un centro sereno en su vida. ¿Por qué es un tesoro? Porque es una pila cargada de claridad, de luz, de serenidad, que inevitablemente va a proyectar a su entorno. ¿Ah? O sea, Mm. nosotros Sí. inevitablemente nuestro estado interno lo entregamos. A veces, claro, ojalá no lo entregáramos, ¿cierto? Cuando el estado es tóxico. Pero cuando, mira, ese solo servicio a nivel humano ya es un gran servicio, porque eso va a reflejar Sí. en mis relaciones laborales, en mis vínculos familiares, en mi afecto, en los tuiteos que hago en las redes o en las Sí. se va a reflejar en todo mi hacer. Dej- Y en este momento Deja, necesitamos esto. sí, sí, te quería una interrupción que te va a leer algo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Tú
que es un texto tuyo, dice, es tiempo de autocuidado, porque nuestras acciones inciden en los demás. Nos transformamos nosotros mismos en transmisores de un estado tóxico biológico y o interior, o podemos ser fuentes de conciencia y buena voluntad, poniendo aquí y ahora lo mejor de mí en cada acción, de cultivar un estado de serenidad interior y de esperanza, para transmitírselo a mis seres queridos y que desde ahí se expanda a todo el ambiente. Cultivar el amor, el buen trato, la paz y el autocuidado consciente es un gran aporte que podemos hacer. Está buenísimo, Eddie. Lo que yo me pregunto es hace cuánto tiempo lo escribí, fíjate, porque los textos me resuenan, pero de repente no sé cuándo lo escribí. Como esto fue como de 6 meses atrás, más o Ya, menos. claro, porque yo diría que hace unos 2 años entramos en un tubo a nivel planetario o en un proceso tremendamente difícil y caótico. Entonces, y esto que creímos, no sé si muchos creímos que se iba a terminar luego, no se termina y no Mm, se termina y no se termina, y hemos tenido que enfrentar temas muy difíciles, tanto por la pandemia, tanto por todo digamos, nuestra conciencia social, por todos los cambios que estamos generando. Entonces, creo, Eddie, que esto que dije es más actual aún ahora que cuando lo dije. ¿Ah? Y creo que va a ir por supuesto, siendo sí. cada vez más desafiante el sostener ese centro sereno. Y ese diría yo que es el trabajo espiritual central en este momento. En este momento, el trabajo espiritual central y simple, pero muy difícil, es tratar de sostenerlo en el día a día, que no se nos pierda, que podamos Mm, cultivar una mente, una conciencia serena, que no nos polaricemos, que no nos dejemos arrastrar por las corrientes llenas de emociones tóxicas en las redes, porque eso es muy fácil. ¿Ah? Que no me sí, dejen sí. negativizar por la información que me llega. O sea, es muy fácil en este momento dejarse arrastrar por corrientes de pensamiento que están en las redes. Y esto, eh, oye, yo agarro vuelo, Eddie, y toda la gente que está escuchando, discúlpenme, pero eh, Están todos felices, puros comentarios ya, positivos. Pongan ahí cómo están. ya, me pasa eso, así que, y sabes qué, que creo que esto está tomando en forma muy fuerte estas corrientes de pensamiento, de miedo, de ansiedad y autodestructivo a los jóvenes, a los adolescentes, a las adolescentes, a los jovencitos. ¿Por qué? Porque son más vulnerables, porque tienen menos centro mental. Entonces, Mm, es un mundo delicado el que estamos. ¿Ah? Y quienes son, para mí hay dos eh, 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 tipos de seres humanos que son muy vulnerables a esto. Uno son las personas, son los adolescentes en general, diría yo, y los púberes que están, que están en redes que de repente son, no sé, y que te enseñan cosas muy autodestructivas y que se retroalimentan entre ellos y muy dañinas. Por un lado sí, eso, y por otro lado, la gente, que es la gran mayoría, creo yo, que se deja arrastrar por la corriente del pensamiento prevaleciente, por los miedos, por las ansiedades, que se polariza, que se fanatiza, que no reflexiona, que no para, que no mm, respira profundo y no reflexiona. Y creo que eso tiene que ver con una nueva educación, el aprendizaje de parar, de respirar profundo, de serenarse, de mirar con amplitud la complejidad de las cosas, porque las cosas no son simples en este momento, son tremendamente complejas. ¿Ah? Permanecer sí. sereno mirando todos los miles de factores, informarse por distintos canales, no por uno, ¿ah? Y permanecer tranquilo, porque el camino se nos va a ir mostrando, ¿ah? Desde la paz y la tranquilidad. Pero esa capacidad de sostenerse ahí es un gran don para nuestros tiempos, Eddie. Sí, sí, de todas maneras. Tú, antes, Patita Linda, tú hablaste que era fundamental la voluntad.
Pero en lo concreto, tú que eres bien práctico, concreto, ¿cómo desarrollar esa voluntad? Ya, eso es bien práctica, porque si algo he tratado de hacer siempre es de aplicar a veces pensamientos muy elevados a la vida diaria de hoy. ¿Ah? Mm, Cuando digo voluntad, digo que tiene que haber una intención consciente y sostenida que involucra incluso una práctica y una disciplina que esto es bien delicado porque todas estas son cosas que no sea represiva, que no me signifique como llevar una carga sobre los hombros, ¿no? Pero que sí me ponga en una línea de práctica y de prácticas constantes, ¿ah? En que voy a tener que usar la voluntad. Por ejemplo, yo creo que uno de los primeros desafíos de un caminante, de una persona que quiere hacer un camino consciente, es una intervención sobre su ritmo de vida. ¿Ah? Y en ese ritmo de vida que existan momentos de interioridad que pueden ser mm, trabajados a través de respiraciones profundas y centradas, a través de prácticas meditativas, a través de la presencia plena, a través de lo que yo he llamado la pausa sagrada. ¿Ah? O sea, en el día, yo esto no lo quiero poner en forma grande, lo quiero poner hoy día. Hoy día yo me voy a dar espacio para ser, voy a aquietar mi mente, mi emoción y mi cuerpo y voy a ir a mi interioridad y me voy a quietar. ¿Ah? Y voy a conectarme con este momento. ¿Ah? Y voy a estar aquí y voy a permitirme ese espacio de paz. Fíjate que, y voy a tener la voluntad para hacerlo. Lo que ocurre es que tenemos que forzar, ¿por qué? Porque somos adictos y porque en nuestra cultura se interpreta el hacer muchas cosas y estar como chispeante emocionalmente, se interpreta como vivir de verdad. Pero ahí no estás viviendo como verdad, de verdad. Estás en un sí, estado emocional alterado que no te permite entrar en el momento, conectar con el instante, disfrutar del regalo que me está dando la vida ahora. Entonces no estás vivo de verdad. Entonces, hacer, por ejemplo, prácticas todos los días, hoy día, yo soy partidaria de recomendar al comenzar en la mañana, nunca comenzar el día tonta y a loca. Nunca. Aunque eso signifique levantarme más mm, temprano. Aunque sean 10 minutos antes, me levanto antes y hago una higiene personal interior, así como, no sé, nos duchamos, nos lavamos los dientes, claro. una higiene personal que es darme un momento para conectar, para silenciar. Quizá hay gente, por ejemplo, que lo hace caminando, no sé, a patita pelada sobre la tierra Claro, o sobre la arena, ahora en claro. verano, o sea, qué sé yo, o hay gente eh, que hace una meditación o que conecta con su respiración y por 10 minutos se silencia. Y en ese momento de silencio, recomiendo conectarte con la idea fuerza que va a guiar tu vida y que van a ser de ti. Tú sabes que en este momento tú necesitas trabajar, por ejemplo, como idea fuerza, no sé, la alegría o el servicio o, o, o lo que sea, o la quietud o la claridad o la Claro. reflexión o la gratitud o la reflexión profunda. Entonces, me lo propongo y es como un faro para mi día. Y quizás al otro día voy a repetir lo mismo o quizás no, quizás voy a pasar mucho tiempo en el mismo tipo de ideas fuerza, pero eso te da un eje. ¿Ah? Entonces yo recomiendo comenzar el día así, y también terminar el día así. Darte un momento de serenidad al terminar el día. Un poco así, algo que está en todas las tradiciones espirituales, ¿eh? Lo que se llama la revisión Sí, pues, nocturna. O sea, yo miro mi día, miro el tipo de conexiones, el tipo de calidad que puse en mi vivir hoy día, me veo con claridad y desde ahí termino el día. Ni empiezo ni termino a tontas y a locas. Es como que cierro el día, cada día es como una vida entera. ¿Ah?
y al otro día lo vuelvo a empezar. Entonces, cuando digo que tiene que haber una voluntad, es que tiene que haber una voluntad y un propósito hecho día a día y seguido por años. Es decir, yo diría seguido por toda la vida. Evidentemente, a medida que pasan los años vamos a ir cambiando el tipo de prácticas que hacemos, vamos a ir profundizando, hay tiempos que, por ejemplo, vamos a necesitar mucha práctica corporal. En mi experiencia, cuando estamos en tiempos de emociones muy fuertes y estamos trabajando mucho el campo emocional, necesitamos trabajar mucho el cuerpo. ¿Ah? Mucho el cuerpo a través de todas las prácticas corporales que tenemos. Lo que a cada persona le haga bien para estabilizarse y sentir que está con una armonía corporal emocional, porque las emociones están en el cuerpo, ¿ah? Y las sentimos en el cuerpo. ¿Ah? Entonces, otras veces en que vamos a necesitar trabajar mucho la lectura, la reflexión, el estudio, ¿ah? Poner el énfasis ahí, qué sé yo. Otras veces que vamos a necesitar trabajar mucho la meditación o la autoobservación de los aspectos oscuros, y eso involucra muchas veces terapia. ¿Ah? El punto es que sea lo que sea, yo lo estoy haciendo en pos de un trabajo más profundo conmigo mismo. De acuerdo. Justo te iba a preguntar, Patti, ¿cuál era la importancia? Porque siempre se plantea que todo tiene que partir en uno mismo, ¿no? El trabajo del autoconocimiento, de la autoexploración, del saber cuáles son nuestros topes mentales, nuestras creencias, nuestros aspectos defectuosos. ¿Tiene mucha importancia eso en el desarrollo de conciencia? Mira, sí, yo creo que tiene mucha importancia, pero que hay que escuchar el momento de uno. Esa es mi experiencia vivida por mí y por muchos cercanos que hemos compartido el camino. Hay tiempos y tiempos. Eh, las, las prácticas no siempre son iguales. Cuando uno, cierto, ha sido un practicante de largo tiempo, sabe que han habido épocas en la vida de crisis muy profundas, por ejemplo, en que yo he necesitado trabajar mucho con mi carácter, con mi ego, con la autoobservación, porque me he sentido prisionera, porque ha cobrado mucha fuerza todo el tema del ego, de los miedos, de los celos, de la soberbia, del orgullo, y estoy tan invadida por eso que tengo que trabajarlo, ¿ya? Y otros tiempos que eso está más quieto y en que si bien lo tengo siempre en cuenta como una cosa de autoobservación, que eso no va a ser el énfasis de mi trabajo. Yo creo que el énfasis de nuestro trabajo va cambiando y que para eso hay herramientas hoy día y recursos, mucho más de los que hubo nunca en la historia humana. En ese sentido yo creo que estamos en un momento extraordinario para hacer un trabajo y para muchas cosas más. ¿Ah? Nunca habíamos tenido un conocimiento psicológico y espiritual como el que tenemos ahora. ¿Ah? Entonces, Eddie, sí es muy importante hacerse cargo de los obstáculos. Va a haber tiempo que lo vamos a trabajar más, otros tiempos menos. Va a haber más énfasis, menos énfasis. Pero sí, es muy importante. No lo podemos evadir. Porque vamos a tener, porque la única manera de no ser prisionero de los aspectos de mi ego es saber que están ahí. No hacerme la lesa, no hacerme el leso. Es decir, ¿sabéis qué? Yo soy una persona, no sé, que tengo tales y tales neuras y soy súper intolerante con tales cosas y tengo la tendencia como carácter a ser así. ¿Ah? Y eso es algo continuo que lo voy a estar siempre trabajando, o que me victimizo, o que soy una persona hipercontroladora. Entonces, si yo lo sé, cada vez que aparece lo puedo observar y distanciarme. Pero si yo no lo sé, eso me va a poseer completamente. Y en esto hay que ser humilde y estar en grupo sirve, porque cuando estamos en grupo nos damos cuenta que somos tan parecidos y que tenemos dificultades tan semejantes. ¿Ah? De todas maneras, de todas maneras. Y es necesario también, como lo plantea muchas veces la religión, todo vivir la noche oscura, vivir sufrimientos como para poder iluminarse, que aparezca la luz. Es que vivir la noche oscura es un proceso
de acuerdo a mi experiencia también, mira, no todos iremos a vivir los mismos procesos en esta vida, ¿ah? Viviremos distintos Sí. procesos, ¿ah? Pero la noche oscura del alma no tiene que ver solo con eventos exteriores, sino que tiene que ver, Mm, ¿ah? A veces pasa poco afuera, pero a mí se me activó el pozo profundo de todas mis emociones más básicas, de todo lo que acarreo de mi infancia, de todo lo que me tiene obstaculizado, y se me hace claro y me borbotea. Y lo voy a tener que mirar y trabajar. Lo que pienso, Sieri, es que eso tiene que ser algo que ocurra, no algo que yo fuerce. Tengo que ser, esa entiendo. es mi experiencia, tiene que ocurrir porque me siento llamado o llamada en este momento a hacer eso. Por eso que el camino espiritual requiere voluntad, pero no rigidez. Requiere voluntad para ir Mm, haciendo el trabajo que yo, escuchándome a mí, sé que en este momento tengo que hacer. ¿Ah? De mm, repente, como te digo, la enfrentamiento con nuestra oscuridad, yo le llamo el pozo profundo o la olla hirviente de cuestiones muy como básicas que condicionan nuestro carácter y nuestra personalidad, esas cosas, ¿ah? Que están ahí, de repente se activan. ¿Por qué? Hay algunas crisis en la vida, por ejemplo, en que suelen activarse muy fuerte. ¿Ah? Cerca de los 30 en que la persona empieza a mirar su futuro adulto y tiene que especificar algunas cosas antes o después, y luego cerca de los 40, en que hay un trabajo que es la sí, crisis de la mitad sí, de la vida, en que la persona sí. se cuestiona muchas cosas y tiene que enfrentar toda la mochila que trae de la infancia y la juventud y tiene que hacer un trabajo Mm. con eso. ¿Ah? Y ahí muchas veces está y tiene que estar los recursos terapéuticos al servicio de la depuración interior. Sí, porque si no uno se engaña, ¿no? Aquí el ser honesto con uno mismo es súper importante, ¿no? Sí, sí, ser honesto, ser humilde, estar dispuesto a mirarlo y saber que inevitablemente, porque de repente hay gente que dice yo no tengo ego, eso es imposible. O sea, Claro. quizá un perrito puede no tener ego, un delfín puede no tener ego, pero los seres humanos creamos un ego con una coraza defensiva inevitable. ¿Ah? Ahora, ese ego Sí. puede ser más denso, más pesado. Yo tengo la esperanza que en la medida que vayamos pasando generaciones, vaya siendo menos denso, menos pesado, porque los educadores, los papás, los criadores de los niños van a generar menos carga mental y psíquica en los niños, ¿no? Pero todos Sí. tenemos Mm, un, hasta que no lo liberamos y no lo conocemos. Liberar es conocer, liberar es saber que está. Eso es importante. Liberar no es una mm, cosa mágica que me ocurre de repente porque hice algo mágico. No, liberar es ver, saber que está y desde ahí ir con a través de las vueltas y vueltas de la espiral de la vida, ir dejando de enganchar con esas cosas que me agarran una y otra vez. Las dependencias emocionales, las manipulaciones, el control, la soberbia, el miedo, todas las cosas que constituyen al ego. Porque el ego tiene en su sí. núcleo dos emociones fundamentales. Una es el miedo y la otra es el deseo. ¿Ah? Y desde ahí, desde cubrir nuestros miedos, controlamos, hacemos cosas para protegernos, del miedo a que no nos quieran, nos disfrazamos, del miedo a no ser aceptados, tomamos PhDs y doctorados no sé dónde, y Claro. tratamos de tener dinero, etcétera. ¿Ah? Desde el miedo y desde el deseo generamos un sentimiento de insatisfacción profundo constante que genera mucha ansiedad. ¿Ah? El ego tiene esas dos patitas Mm, básicas. ¿Ah? El miedo a no ser sí. amado, el Mm, miedo al cambio y el deseo, la ansiedad eh, y la insatisfacción constante, que es algo muy, como, no sé si se aplica la palabra neurótico aquí, pero algo muy loco de nuestra mente. Es no poder estar en este momento en plenitud, ¿ah?
incompleta porque siempre quiero algo que no es ahora, que no es aquí, que no es lo que tengo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, qué loco Es eso, muy ¿eh? loco, pero es Sí, una de nuestras, mm, no sé, mayores sí, tormentos. Eso es sufrimiento. Por eso que podríamos decir que nosotros, nuestra mente es una mente que vive en sufrimiento y entender el camino espiritual también como dejar atrás el sufrimiento. Yo creo que la psicología budista nos ha hecho una tremenda aporte con eso. aporte, sí, sí. Yo voy a leer algo sobre, lo escribiste hace poco sobre el miedo, Ah, ya. que tú planteabas, el título era Liberarnos de la nube negra del miedo, pero unos párrafos nomás, no todo completo, pero por ejemplo, tú dices, sin embargo, estamos viviendo en una nube negra de miedos colectivos y personales, alimentados por pensamientos obsesivos que crean y recrean escenarios ocultos. Es el poder de la mente mal utilizado, despertando un estado que levanta la tormenta emocional, daña y paraliza nuestros cuerpos, vínculos y decisiones. Es fuerte el miedo, ¿eh? Es fuerte, qué potente. Está bueno también el Sí. escrito de Eddie. Estoy Que esperando escribe después. bien la que persona que escribió Sí, esto. pues que a veces me Y pasa bueno, que leo algo que yo he escrito y no estoy de acuerdo. Sí me ha pasado, te digo, pero sí, así. sí, sí me ha pasado. Y acá viene como la respuesta a eso. Y tú dices, darnos cuenta cuando esto nos está pasando, poner atención, conocer el mecanismo es una creación mental, un engendro que nos distorsiona, que guía erróneamente nuestras decisiones, que nos trae infelicidad y no nos permite disfrutar lo que está haciendo la vida en este momento. Sí, sí, buenísimo. Oye, Eddie, mira, yo ese es un conocimiento nacido de mi propia experiencia con los miedos. ¿Ah? Y es que los seres humanos hacemos algo muy perverso con la emoción del miedo y con las emociones más básicas, más reptilianas. El miedo existe y el miedo cumple su función en la vida humano-animal, ¿ah? Que tiene que ver con la preservación de la Mm, existencia, con la preservación de la vida y la dignidad, etcétera. ¿Ah? Por lo tanto, el miedo cumple su papel. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos la emoción y esta es una creación mental y empezamos a manosear la emoción, a fantasearla, llenarla de fantasías de futuro, a ponerle cosas que pueden pasar. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos engendrando una creación mental que no tiene una mm, realidad esencial por sí misma. Los miedos que circulan en las redes, los grandes miedos contemporáneos, tienen una base, cierto, que es auténtica. Sin embargo, desde ahí, todos los miedos que tenemos a tantas cosas que han sido creadas y recreadas y recreadas por la mente colectiva y por nuestra mente personal. ¿Ah? Y además y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esa emoción básica, puede ser el miedo, puede ser la rabia, puede ser el deseo, la ansiedad. ¿Ah? Entonces, vamos, y le damos contenido mental y le ponemos fantasía y la imaginamos y la traemos a nosotros una vez mm, más, e interpretamos para atrás y para adelante con esas emociones y ya estamos completamente intoxicados. Y hay algo, entonces distinguir que todo eso es algo que cree que no es real, que la realidad mía está, que es más profundo. ¿Ah? Entonces, sí, po, eso es muy perverso, pero además decir que en este momento las redes, las noticias falsas, los grandes conglomerados, no sé, de intereses políticos, económicos, mm, así como todas las teorías conspirativas, tienen como fundamento y como base esta emoción tóxica de base para atrapar a la gente. Porque mm. todo, incluso hay que puro ver las, ¿cómo se llama? Las noticias de la noche a Las la tele. noticias. ¿Qué es lo que hacen? Es una manipulación perversa. Te ponen harta cosa que te deje el estómago apretado y enganchado y después te ponen propaganda. ¿Ah? Y en general, todo lo que tenga que ver con las teorías competitivas, siempre tienen un elemento de miedo, de novedad, de ansiedad. Y yo creo también que muchas veces los guías espirituales
tratan de agarrar a la gente a través de esto es lo último, yo tengo la papa, yo sé cómo se hace. Y en realidad el camino siempre ha estado, ahí está. Por eso, atrapar a través de la emoción más reptiliana que estimula nuestros aspectos cerebrales, la amígdala, los aspectos cerebrales más básicos, es una estrategia de la cual tenemos que ser conscientes. Lo que ocurre es que las personas suelen dejarse llevar por esto y en vez de aplicar autorreflexión, reflexión, conciencia, parar, son llevados por estas corrientes perversas. Así que yo creo que cada vez más pienso que en la nueva educación y en la educación de los adultos, qué sé yo, eh, el tema de la conciencia serena y de la autorreflexión y de mantener una mente amplia, ecuánime, sopesando las cosas, va a ser una facultad fundamental. Creo que es la conciencia naciente y creo que hacia allá va la conciencia, el gran despertar de conciencia espiritual, va hacia allá, no hacia cuestiones fenoménicas. ¿Tienes confianza en una humanidad con más conciencia? Tengo una confianza total, no me cabe duda que sí hemos ido desarrollando como una humanidad más conciencia que la media, más conciencia de que antes que existieran los derechos humanos, en Chile hemos tenido un despertar de conciencia hacia la diversidad, hacia la inclusión. Mira lo que está pasando con la incorporación, ¿cierto?, en la Convención Constituyente de todo Chile, de todos los tipos de seres humanos. Todo eso es una conciencia más amplia, es una conciencia integradora. No tengo la menor duda. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto nos demoremos en que esto se pueda estabilizar a nivel más general? Porque creo que igual es una corriente minoritaria a nivel planetario. A nivel planetario, la ortodoxia, los extremas, la guerra, las polarizaciones, los intereses siguen predominando. Y eso es por falta de un ser humano consciente. Sí, ahí hay mucho que hacer, ¿no? Con las personas jóvenes, ¿no? Empezar a que surjan líderes conscientes jóvenes que se vayan involucrando en las distintas áreas de la O sociedad. sea, yo creo que en Chile ¿Cómo? tenemos el gran ejemplo de eso, o sea, ya están surgiendo, Sí, sí. surgieron. O sea, en ese sentido, estamos en Chile, yo pienso que aquí hay gente de Chile y de fuera de Chile, pero la experiencia que Chile como país está viviendo es una experiencia extraordinaria justamente en ese sentido, en que una nueva mente, una nueva eh, visión, ¿ah?, que puede estar encarnada por seres humanos mayores o menores de edad, pero que en general es el tipo de visión que tiene la generación más joven, creo que es algo extraordinario. Ahora el tema es que eso pueda lidiar con el choque y la fricción de los grandes intereses del mundo de este momento. Ese es el problema, sí. ¿Y qué le podría decir a los papás jóvenes cómo relacionarse con sus hijos, cómo empezar a educarlos de acuerdo a esta nueva humanidad que está floreciendo? Yo creo que estimular la conversación serena, ser personas ellas mismas, ¿cierto? Que den ejemplo de o sea, no ejemplo, sino que vivan el trabajo. O sea, la primera cosa que tiene Mm. que hacer un papá o una mamá, o todos nosotros, es hacer un trabajo nosotros mismos, porque eso se transmite. ¿Ah? Y luego enseñar desde muy chico a tener conversaciones reflexivas, a poner en duda, a ser consciente de si lo que te están entregando es lo que tú quieres, una conciencia ética. Yo creo que ese tipo de conversa entre la gente papás, mamás, criadores, educadores, con los Mm. jóvenes, los niños, es demasiado importante. A ver, sálete de ahí, mira, ¿es esto lo que de verdad quieres? Y tener una vida con un ritmo sereno, no enganchar a los jóvenes y a los niños con la locura consumista de los miles de actividades, miles de cursos, miles de consumos. Tranquilo. Mm. Mira, yo creo que no hay nada Tranquilo. más maravilloso que crecer en un ambiente donde haya un ritmo sereno. Y ahí quizás tenemos que tomar Sí. valores muy Mm. antiguos, ¿ah? Valores muy antiguos
de tiempo en que quizás se vivía con más serenidad, como más con ritmo, más Además, con horas de compartir la comida, eh, ojalá le sí, demos lo de más todas maneras, posible eso, en vez de llenarnos de cosas, porque de repente llenamos a los niños de cosas como por ser entretenidos, por hacer cosas novedosas, pero cuando en realidad lo que se necesita es estar ahí. Y yo también diría, hoy día las mamás, los papás, hay tanto entrenamiento, tanto texto, tantas reglas, si estamos como más presentes, eh, vamos a poder conectar con los hijos y quizás tener más claridad. No tanto, no un sobreentrenamiento, no una sobreespecialización. ¿Mm? mm, sí, toda la razón, toda la razón. Y dejar un poco lo que tú dices de la agenda, yo creo que hay que borrar espacios de la agenda y dejarse espacios, por último, lo que dice Rodolfo Neira también, para no hacer nada, para estar ahí con uno mismo, ¿no? Totalmente, totalmente, para simplemente ser, estar, atreverse, porque al comienzo cuesta, yo creo, a las personas porque no están acostumbradas a eso, una tardecita, un día que vaya surgiendo y dejar que el ritmo personal y del hogar o del lugar donde estoy pueda tomar como Claro. una cosa natural, sin forzar, pucha que es bueno. ¿Ah? Así que, Mm. sí, yo creo que en este momento Ya, estamos en un consumismo no solo de cosas, sino que de cosas, de experiencias, de estímulo, es un consumismo así de tragar y botar generalizado. sí, de todas maneras. Ya, Patita, linda, no te quiero quitar más tiempo. Dedícale a todas las amigas y amigos un mensaje final respecto a conectarse con la esencia, a nuestro tema, al título de nuestra conversación. Bueno, yo en realidad encuentro que, porque he ido así mirando de reojo las cosas que están posteando y encuentro que ahí está todo, ¿ah? Está todo, mucha Sí, gente está poniendo cosas muy útil, ¿ah? Sobre aportadora. contemplación, sobre hablar, sobre darse los tiempos, pero yo diría, para terminar, lo mismo que dijimos, que esto es una, es un camino, fíjate que Maturana lo dijo, que si queremos transitar, lo dijo hace muchos años atrás, que si queremos transitar hacia un mundo mejor, lo vamos a tener que hacer esta vez en conciencia. A diferencia de otras veces en que este camino se ha hecho impulsado por las circunstancias, o ahora, o somos conscientes y cada uno de nuestras vidas lo hace, pone su voluntad, pone su intento, pone su, como tú dices, un ritmo más Mm, armónico en todo sentido, o no se va a hacer. Así que poner conciencia, poner intención, poner buena onda, eso fundamentalmente para hacer la pega que hay que hacer en este sentido. perfecto. Muchas gracias, querida Pati. Eres una gran inspiradora para todos nosotros. Eh, Muy coherente con tu vida y con tu esfuerzo, con tu experiencia de vida. Nos muestra a todos que sí se sí, puede. sí se puede, Así que muchas sí se gracias. puede. Ya, Sí se de puede, a poco no hay sí. que ser Y tan. gracias a todas las amigas, amigos. Chao, que estén todos ¿Cómo? muy bien. Buena tarde, buena noche. Eso, muchas gracias. Gracias a Besito. todas las amigas, amigos. Chao, No, chao. un besito grande. Chao, chao.